Hola, muy buenas tardes y gracias a quienes están conectados en este Conéctate con Haití, una conversación solidaria para conocer más, ¿verdad?, sobre la historia, la gente y la cultura de Haití. Mi nombre es Daliana Alvarado y los dejo ahora con Hilda y Henry, quienes van a estar liderando esta conversación sobre Haití. Adelante, Hilda. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias a la Asociación de Documentalistas de Puerto Rico por siempre decir presente en la solidaridad para con Haití. Son muchos años de solidaridad con el pueblo de Haití, de muchas de las personas que son parte de la Asociación de Documentalistas y siempre agradecidas. Hoy, esta tarde, vamos a estar conversando con el compañero Henry Boisroli. Espero haber pronunciado bien tu apellido, compañero. Eh, Henry es un compañero residente en Argentina. Él es antropólogo de formación, está dedicado a la educación y a la antropología. También pues fue profesor durante más de 23 años de metodología de la investigación, presencia africana, etnografía crítica y decolonial, y es autor de La Revolución Haitiana, 1791 a 1804, que es una contribución para superar el olvido y el abandono. También escribió Negritud, un rescate necesario, es coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina y su interés investigativo es el pensamiento crítico y el pensamiento decolonial en países periféricos. Además, forma parte de unas reuniones que estamos teniendo, creo que casi todas las semanas, de países caribeños y con Argentina, y estamos siempre en diálogo para ver de qué forma podemos avanzar en la solidaridad con el hermano pueblo de Haití. En esta ocasión queremos escuchar la voz de Haití. Por eso agradecemos la presencia de Henry. Y como tenemos poco tiempo, voy a recoger una serie de preguntas, de dudas que surgen de personas que, ¿verdad?, que cercanas o de programas anteriores, porque este es el tercer programa que realiza ADOC. El primero fue con Palestina y con la compañera documentalista palestina que está radicada en Ramallah. Y el segundo fue Palestina y Haití. Y este tercero, pues, está dedicado a Haití. Algunas de las preguntas que surgen es, por ejemplo, ¿qué es Haití? ¿Qué ha hecho el pueblo haitiano? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado? ¿Cuál es el rol que cumplen las bandas paramilitares? ¿Cuáles son los proyectos que están en pugnas? ¿Por qué pasa lo que está pasando hoy día en Haití? También algunas personas se preguntan si la intervención militar es un mal necesario. Entonces, queremos no que Henry nos hable sobre la situación actual de Haití y un poco también sobre sus antecedentes históricos. Y luego por ahí, otras preguntas que surjan, pues esperamos que podamos ir haciéndolas, ¿no?, según vayan entrando. Así es que, Henry, te damos la palabra. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. De todo corazón agradezco este esfuerzo para organizar ese conversatorio. A ti, a Karen, a Liana,
a Daliana, y a todos los documentalistas y todas las documentalistas de Puerto Rico que forman parte de esta asociación. Porque evidentemente lo hago también no solamente en nombre propio del Comité Democrático Haitiano en Argentina, sino también en nombre del pueblo haitiano, teniendo en cuenta que la lucha del pueblo haitiano es una lucha invisibilizada, nuestra historia tergiversada, al igual que nuestra cultura. Entonces, intercambiar esas palabras hoy, entiendo que se trata de un acto de solidaridad plena para con el pueblo haitiano. Ahora, hay un montón de preguntas, de reflexiones que hiciste sobre Haití. Voy a tratar de ordenar un poco para que la gente, porque nadie va a luchar por lo que no entiende. Entonces voy a tratar de ordenar un poco. Ese esfuerzo no significa que yo sea una persona que entienda todo lo que está sucediendo allá. No es esto. Solamente voy a tratar de ordenar. ¿Qué es Haití? Haití es un país creado a partir de una revolución protagonizada y dirigida, hegemonizada por los propios esclavizados y las propias esclavizadas. Ese es un primer tema. Es el único país fundado no por propietarios de esclavizados y esclavizadas, sino por los propios esclavizados y esclavizadas. Vaya qué diferencia. ¿Qué significa esto? Que la revolución haitiana triunfante en 1804 representa de alguna manera romper con el sistema colonial, esclavista, racista dominante de aquella época. Entonces, Haití no fue aceptado en el concierto de las naciones cuando triunfó la revolución. Además, es una revolución cuyo mensaje no es otra cosa que un mensaje para establecer sobre bases concretas la libertad, la justicia y la igualdad, la verdadera igualdad entre los seres humanos. El mensaje, Haití representa una esperanza, o representó con esta revolución, una esperanza no solamente para el mundo negro, porque permitió recuperar la dignidad de los seres humanos denominados negros, sino también es una esperanza para la humanidad, porque ahí los verdaderos derechos humanos empezaron a tomar nacimiento, nacieron realmente ahí, no a partir de la Revolución Francesa, que hablaba de libertad, igualdad y fraternidad, porque era libertad, igualdad y fraternidad entre algunos seres humanos, ni siquiera con respecto a las mujeres, porque cuando Francia hizo su revolución en 1789, la esclavitud, ellos mantenían la esclavitud en distintas partes. Entonces, lo de Haití es totalmente diferente. Por ende, esta rebeldía, esa osadía, mereció ser castigada. Y es lo que hicieron. Es lo que hicieron. Por ejemplo, se escucha que Haití es el país más pobre. No, nosotros decimos el país más empobrecido. Francia exigió un pago en 1825 para el reconocimiento de nuestra independencia, aprovechando un gobierno reaccionario que había surgido después de una contrarrevolución en 1806. 150 millones francos oro bajaron después a 90 millones. Haití pasó más de 100 años para pagar esto. La primera deuda externa de un país del tercer mundo, como dijo en algún momento el comandante Fidel Castro, ¿no? Es decir, hoy eso equivale a más de 30 mil millones de dólares o más, ¿no? Fueron 300% del PBI nuestro. Después, en 1914, un comando norteamericano, mano militar, entró en el Banco Central de Haití, nos sacó toda la reserva de oro, no devolvieron nunca esto. Desde 1915 hasta 1934,
hubo una ocupación militar norteamericana de 1915 a 1934. Esta ocupación transformó a Haití en una perfecta neocolonia de los Estados Unidos, asignando a nosotros el rol de país productor de mano de obra súper barata en la División Internacional del Trabajo. Esto es, entonces, Haití, la lucha que estamos llevando a cabo desde hace un montón de tiempo, y sobre todo hoy, es una lucha para recuperar nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestro derecho a la autodeterminación. Esa es la raíz del problema. Es decir, todo el campo popular haitiano quiere recuperar esto. Y al frente y enfrente nuestro hay unos grupos que no, que dicen que no, que Haití tiene que seguir así. Y para poder seguir así, ellos crearon invasiones, promovieron invasiones, dictaduras como la familia Duvalier de 57 a 86, golpes de Estado, manipulaciones de elecciones, intervenciones militares multinacionales bajo bandera de la ONU, ¿no? O de manera directa, ¿no? Esto es. Ahora, a pesar de todo esto, el pueblo haitiano siguió luchando. Y últimamente había surgido un potente movimiento popular que tomó raíz fundamentalmente antes de la caída de la dictadura en el año 86 y que empezó a crecer. Ese movimiento popular era tan importante que supo poner a millones en la calle. Supo bloquear el país por 3 meses, cosa que no se veía en ninguna parte. Entonces Haití representaba así una nueva amenaza. Estaba golpeando el poder. Estaba golpeando el poder neocolonial. Entonces Haití podía surgir como una nueva esperanza. ¿Qué hicieron ahora? Entonces, no solamente promovieron golpes, etcétera, sino promovieron mucho más el desarrollo de bandas que ellos llaman bandidos, que para mí son paramilitares. Son esos elementos que representaron y representan un instrumento de dominación. La dominación neocolonial se hace a través de instrumentos políticos, militares, culturales, sociales, tergiversaciones, y hasta culturales también, ¿no? Entonces, esos paramilitares, para romper la espina dorsal del movimiento popular, empezaron a actuar de manera demencial, quemando barrios enteros populares, echando a la gente, masacrando, violando. Hay compañeros que duermen en cementerios ahora, que duermen en las plazas, no pueden volver a su casa. Han transformado el centro de Puerto Príncipe en una especie de infierno. Hasta la Biblioteca Nacional han destruido. Han atacado facultades, escuelas, etc. ¿Qué significa eso políticamente? Que el movimiento popular, que tenía fuerza, que movilizaba a millones, planteaba una lucha pacífica fundamentalmente. Y ellos ahora transformaron el escenario político en un escenario donde habían instalado la dialéctica de las armas. Y el movimiento popular haitiano no estaba preparado. Pudimos desarrollar algunos mecanismos de autodefensa para proteger a algunos barrios, a algunos dirigentes, pero no para neutralizar o atacar o terminar con las bandas, llamadas bandas. Eso es un primer tema. Segundo tema, la derrota se nota también en la traición o la confusión de muchos frente a este hecho doloroso en el país, no sabían o contestaban de distinta manera. Entonces empezaron a surgir divisiones en el propio campo popular.
Algunos entendieron que había que replegarse y esperar, otros dicen que no hay que aceptar esto, hasta bajo las cenizas hay que seguir luchando. Entonces, esta atomización del movimiento popular también es una expresión de la derrota. ¿Y ahí qué pasó? Ellos ahora, con el movimiento popular casi arrodillado, a través de la CARICOM, inventaron ese engendro que se llama Consejo Presidencial. Consejo Presidencial de 9 miembros, 7 con derecho a con voz y voto, y 2 con voz nada más. Bueno, esto está muy lejos de lo que proponía el campo popular a través del Acuerdo Montana del 30 de agosto de 2021, que planteaba una solución haitiana a la crisis haitiana y un gobierno de transición de ruptura con el sistema neocolonial. En cambio, el Consejo actual no es otra cosa que algo acordado con la CARICOM bajo hegemonía norteamericana. Segundo, hicieron la farsa de sacar a Ariel Henry como si Ariel Henry no podía regresar a Haití por posición de bandidos que tiraban sobre el aeropuerto. Entonces Ariel Henry iba a República Dominicana lo aceptó, fue a Puerto Rico, después exigen la renuncia de Ariel Henry. Ahora, ¿quién reemplazó a Ariel Henry? Gary Coney. ¿Quién es Gary Coney? La gente tiene que saber esto. Un hijo de un duvalierista, por supuesto, podría haber sido hijo de duvalierista y tener posiciones revolucionarias. Yo conozco casos. No. Gary Una Coney, pregunta, sí. una pregunta para aclarar. ¿Te estás refiriendo a Barbecue? No, Gary Coney, No, el actual primer okay. ministro. El actual primer ministro. Okay. El actual primer ministro. Entonces, él estudió medicina, trabajó para organismos internacionales, para la ONU, creo que fue director de la UNICEF en Panamá, pero fue el primer ministro del presidente Martelly cuando los Clinton impusieron a Martelly, el primer presidente del PHP, el partido haitiano de la cabeza rápida, el partido más reaccionario, más criminal. Incluso ellos mismos se autodenominan bandidos legales. Bueno, que dispararon los fondos Petrocaribe, provocaron masacres, etc. Gary Coney fue el primer ministro, duró 6 meses, tuvo un problema con Martelly y se fue. Ahora, de 2011 hasta su nombramiento, nunca se pronunció sobre la situación haitiana. Asesinaron a Jovenel Moïse, hubo masacres, es decir, país bloqueado, millones de personas en la calle, nunca nadie escuchó una sola palabra de este hombre sobre Haití. Y de repente es el Salvador que ellos han elegido y han impuesto como primer ministro, violando incluso los propios acuerdos firmados con la CARICOM, porque se preveía que iba a haber una elección entre los miembros del Consejo, donde cada uno iba a proponer un candidato o una candidata a primer ministro, y ahí se iba a votar. Y de repente, el día que tenía que ocurrir eso, todos votaron a favor de Gary Coney, que estaba en el exterior. Incluso cuando lo votaron a él estaba afuera, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con este hombre? Este hombre viene, es obvio que es un hombre que responde a los norteamericanos, sobre todo a la familia Clinton. Entonces, ¿qué hizo? Viajó el otro día a Estados Unidos, reuniéndose con Blinken, el secretario de Estado, con hombres de negocios, fue a controlar la embajada en Washington, estuvo en las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad,
etcétera, etcétera, pero sin avisar nada al Consejo Presidencial. Entonces él mandó un WhatsApp después, como yo pudiera mandar un WhatsApp a un amigo mío diciendo que él estaba de viaje. De eso, a su regreso, pretendió instalar un consejo electoral, que es la verdadera misión de él. El Consejo Presidencial rechazó eso diciendo que no es atribución, efectivamente no es atribución del primer ministro, sino del Consejo Presidencial. Incluso cuando la Constitución haitiana estaba en vigencia, es un resorte que depende fundamentalmente del presidente de la República, que tiene que enviar un nombre y la Asamblea Legislativa, la Asamblea Nacional, tiene que elegir sí o no. Entonces, no tiene nada que ver. Todo lo que se está haciendo es anticonstitucional. Ahora, la misión de esta gente es aprovechar la derrota del campo popular para ir lo más rápidamente posible en la conformación de ese consejo y dentro de algunos meses, dicen 18, organizar elecciones para dar un barniz democrático, entre comillas, al sistema neocolonial. Lo que significa que ellos son conscientes de la descomposición del sistema neocolonial, son conscientes que hay un movimiento popular que rechaza eso, que entiende que ahí está la raíz de todos nuestros problemas, de nuestro enorme empobrecimiento, etcétera, etcétera, y raíz también del caos, el caos violento que se ha impuesto en el país. El pueblo entiende claramente y cualquiera lo puede entender. ¿Por qué? Ahí abrimos paréntesis que es importante. ¿Por qué las bandas pudieron hacer todo lo que hicieron? ¿Dónde sacaron esas armas? Haití no fabrica armas, no fabrica municiones. Y los informes, tanto de Estados Unidos, presentados por organismos de Estados Unidos y por la propia ONU, determinaron que esas armas y municiones provienen a partir de un tráfico de armas entre Haití y los Estados Unidos. Resulta que Cuba tiene un bloqueo, no llega ni una jeringa a Cuba. Sin embargo, los bandidos, llamados bandidos haitianos, son tan inteligentes que pueden burlarse de los controles en los aeropuertos y puertos de Norteamérica. Eso es falso, es obvio. Y ese tipo de armas que ellos tienen, sofisticadas, son armas que vienen en partes, en cajas. Si uno no tiene un entrenamiento, no puede armar esto. Lo que significa que algunos están sobre el terreno para armar esas cosas, las piezas. Eso es un primer tema. Segundo tema, entonces, hay complicidad entre el gobierno norteamericano y lo que está sucediendo. Porque ¿cómo no pudieron frenar ese tráfico, poner fin a ese tráfico? Bueno, eso es un primer tema. Hay un segundo tema. Cuando uno ve cómo ellos ocuparon militarmente y sitiaron a la ciudad de Puerto Príncipe, uno se va a dar cuenta que no es obra de bandas que solamente secuestran, piden rescate, etc. Han sitiado a la capital, han hecho una especie de estrangulamiento de la población de Puerto Príncipe y alrededores, ocupando sitios importantes. Lo primero que empezaron a hacer es cortar toda comunicación entre la capital y el resto. Cortaron la ruta nacional número 2, después la ruta nacional número 1 y la ruta nacional número 3. Y controlaron los puertos. Eso es lo que ellos hicieron. Y después empezaron a destruir a barrios populares, incendiando, masacrando, violando, haciendo lo peor que se puede, desatando realmente actos demenciales, desde quemar cadáveres, cortar la cabeza, quemar viva a la gente, dejando cadáveres en la calle para que los perros puedan comerlos. Es decir, todas esas cosas
representan un caos planificado. Bueno, entonces, no hay que banalizar lo que se está haciendo, por supuesto, con la complicidad de la pequeña élite repugnante, parasitaria, económicamente dominante en Haití, y también con la complicidad de las autoridades en República Dominicana, porque varias armas pasaron por las fronteras, por la frontera entre Haití y República Dominicana también. Entonces, acá no se trata, se hay que entender a los paramilitares como un instrumento. El otro instrumento que ellos tienen es la comunidad internacional a través de la CARICOM, que ellos usaron. Otro instrumento que tienen es el COGRUP, que es ese engendro mafioso que dirige realmente en Haití, integrado por los embajadores de Estados Unidos, de Canadá, de Alemania, de Francia, de España, de Brasil y los representantes del secretario general de la ONU, es decir, de la ONU y de la Unión Europea. Ellos son los que mandan. El COGRUP es el mandamás. Prueba tal, después del asesinato de Jovenel Moïse, Ariel Henry fue impuesto como primer ministro a partir de un tuit de la señora Lalín, que era en aquel momento la jefa de BINU, de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití. Ella es norteamericana y ella es la que mandó el tuit y es miembro del COGRUP. Es decir, un tuit tenía mucho más fuerza que millones de seres humanos que rechazaban a Ariel Henry. Neocolonialismo puro. Entonces no es un invento lo que estoy diciendo, que Haití hasta ahora se comporta como una neocolonia. Ahora, ¿qué pretenden? Ellos pretenden convertir a nuestro país en un país paria, desprovisto de su soberanía, de su derecho a la autodeterminación y expulsando al pueblo haitiano de su propio territorio. Por ejemplo, el presidente Biden presentó un proyecto, se llama Proyecto Biden, donde los haitianos residentes en Estados Unidos pudieron con determinados trámites viajar a Estados Unidos, algunos amigos, sus familiares, etcétera, ¿no? Entonces, es un pueblo que está siendo expulsado, que está obligado a abandonar el país porque no hay forma de vivir. Eso es lo que ellos hicieron. Por eso transformar a nuestro país en un auténtico infierno, para hablarlo de alguna forma. Entonces, hay una federación de pandillas llamada E9, donde está el barbecue que vos hablaba, ¿no? Presentado a nivel mundial como, por algunos, incluso gente buena, como el Che Guevara haitiano. Ahora, este barbecue formó lo que se llama Vivre Ensemble, vivir juntos, ¿no? Es el más mediático de todos, ¿no? Se habla de la existencia de más de 200 bandas en todo el país operando así. Ahora, una cosa para ver la complicidad, que hay un dato que no es menor. Cuando Barbecue anunció la formación de la Federación G9, es decir, 9 grupos de pandillas, hizo una federación. La señora Lalín, que era jefa de la BINU en aquel momento, representante del COGRUP, miembro del COGRUP y representante del secretario general de la ONU en Haití, en una reunión del Consejo de Seguridad dijo que es una buena noticia para Haití la formación del G9,
porque en vez de hablar con 5 o con 6, vamos a poder hablar con 1. Entonces, ahora resulta que una norteamericana, miembro del co-group, miembro del establishment norteamericano, va a apoyar al guerrillero haitiano, al Che Guevara haitiano, que se llama Barbecue. Es para reír. Incluso, que yo sepa, un revolucionario que avala, que se asocia con gente. Supongamos, él dice, no, yo nunca cometí eso. Bueno, supongamos. Pero resulta que él forma una federación con gente que sí él reconoce, viola a niñas de 12 años, quema, secuestra, queman barrios populares. Yo no entiendo esa clase de revolución. Que yo sepa, los pueblos hacen la revolución. Entonces, ¿cómo va a matar gente que vos decís que quiere hacer la revolución? Entonces, hay que dejar, incluso gente muy buena han creído en eso porque este hombre tiene una narrativa que le han enseñado, que le han dado para hablar de la miseria del pueblo, que él quiere venganza, que él quiere sacar al pueblo de la miseria, el pueblo tiene que ver lo que está, etcétera, y a veces habla con fotos de Che Guevara atrás, ¿no? A veces se pone una boina estilo guerrillero, es decir, una farsa cínica y cruel. El otro elemento que ellos utilizaron es la figura de Guy Philippe. ¿Quién es Guy Philippe? Guy Philippe es un ex policía haitiano que participó, incluso reconocido, que tiene relaciones con el narcotráfico, estuvo preso hace poco tiempo en Estados Unidos, que en el 2003, 2004, 2003 sobre todo, él mismo reconoció que Estados Unidos le había ofrecido, le había dado armas, él fue entrenado en territorio norteamericano, entrenó a otra gente, cruzó la frontera empezando a quemar cuarteles de policía, etcétera, para derrocar al presidente Aristide en el año 2004. Y curiosamente, ellos, cuando decidieron sacar a Ariel Henry, entonces Guy Philippe regresó a Haití, diciendo que él había terminado su condena en las cárceles de Estados Unidos, y ese Guy Philippe también empezó a hablar de revolución. Entonces, ellos tenían a las bandas, a los paramilitares, tenían a Guy Philippe, que también promovía, que hablaba de revolución, etc. Y el pueblo, sabiendo quién es Guy Philippe, un tipo que dijo su ídolo, no lo digo yo, sino él, dijo que su ídolo era Pinochet. Bueno, entonces todo el mundo habla de revolución en Haití. Barbecue habla de revolución, Guy Philippe habla de revolución. Entonces nosotros tenemos que tener la claridad en algo. Un pueblo con una historia como la nuestra, Hilda, no es un pueblo capaz de ser. Podemos sufrir algunas derrotas, pero no nos pueden vencer. Es imposible. Hasta bajo las cenizas vamos a seguir luchando. Por ende, la solidaridad internacional es necesaria de gente como ustedes para ayudarnos a levantarnos lo más rápidamente posible. Pero la palabra, el verbo vencer no está en el vocabulario nuestro. Sepan esto. Y no lo estoy diciendo por utopía desde el punto de vista utópico o idealismo. Estoy hablando de hechos concretos. Ya hay gente de pie que está manifestando en contra de Gary Coconi. Hay gente, incluso después, en algún momento, lo que pasa, no sabe criol, te voy a mandar un video de un sindicalista haitiano, de 2 sindicalistas haitianos, planteando, incluso analizando el gobierno de Coni, planteando lo que las contradicciones
y la farsa que es esto, que nosotros tenemos que seguir luchando por recuperar nuestra soberanía. Y esto es el sentir del pueblo haitiano. Hoy por hoy, los kenianos que vos hablaste, que están ahí, esta nueva ocupación, mira, hay cosas que me hacen reír. Duelen, pero te hacen reír. Ellos supuestamente vienen son para resolver el tema de la inseguridad, qué sé yo, restablecer la paz. Bueno, resulta que ellos van a tener un mes o no sé, que todavía no hay ninguna operación. Y se han visto que ellos están patrullando cerca del Palacio Nacional, cerca de la Embajada Norteamericana y cerca de la Academia de Policía. Incluso, mira, hay una compañera acá que está en Nueva York, el New York Times divulgó esto, ¿dónde están? Pero resulta que las tropas de Kenia están siendo protegidas por la policía haitiana en las calles. Es decir, da risa. Ellos vinieron ¿sabes? ¿Ustedes saben cuál es la explicación? La explicación es que todavía no conocen las calles de Puerto Príncipe. Entonces necesitan unos guías turísticos de turismo para hacer que pasean por la ciudad, conocen dónde están, bueno, tal barrio está, el palacio estaba ahí, qué sé yo, etcétera, etcétera. Entonces, hasta ahora estamos en presencia de turistas, ¿no? Y sabiendo muy bien. Y eso significa un gran costo para el pueblo de Haití, un dinero que se está utilizando, como bien tú señalas, como para servir de guía turística con una necesidad en la educación y en la salud que tiene el pueblo haitiano, y mucho más ahora que esas bandas paramilitares han concentrado sus ataques en hospitales y en centros de salud. Muy bien, muy bien, muy bien. Es decir, miles de millones de dólares, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Fueron mal gastados durante la operación llevada a cabo, la ocupación de la MINUSTAH. Una MINUSTAH ¿qué hizo la MINUSTAH? La MINUSTAH, hay gente de la MINUSTAH que violó niñas de 12 años, la gente de Sri Lanka han violado, han masacrado, han quemado a barrios, han entrado, han manipulado elecciones, han introducido el cólera, que mató a más de 40,000 haitianos, 800,000 personas infectadas. Eso fue el resultado de la MINUSTAH. Y esta plata, que podría haber servido para otra cosa, no. Eran mercenarios, que incluso reconocidos por sus propios dirigentes que lo han enviado, que cobraban una plata que a esos soldados, que permitían a esos soldados después de construir una casita en sus países al regresar. Yo hablo de los soldados argentinos, uruguayos, brasileños, etc. Brasil tenía la comandancia militar y varios de los comandantes que estaban en Haití están al lado de Bolsonaro en este momento en Brasil. Entonces, Haití es un espejo en el cual podemos mirarnos. Y hoy están volviendo con lo mismo, pagar gente para para dañar al pueblo haitiano. Entonces, la causa que significa defender la causa haitiana no es otra cosa. Es reivindicar el derecho del pueblo haitiano, ¿no?, a mantener, a recuperar su soberanía. Porque se están burlando de derechos internacionales y de los derechos del pueblo haitiano.
Pero Y al como precio, bien señalas, ¿cómo? como bien señalas, es un espejo, ¿no? Para nuestros otros pueblos. Yo también he conocido eh, soldados de la MINUSTAH, por ejemplo, que me indicaban que tenían un sueldo de $5,500 al mes y total impunidad. Eh, y también se habla, ¿no?, de que estas intervenciones en Haití pueden ser un laboratorio, un experimento también para extenderlo a otros pueblos hermanos. Por ejemplo, cuando la MINUSTAH estaba comandada, ¿no?, por Brasil, señalaban que las tropas brasileras allí también era una forma de practicar cómo ocupar las favelas en 2 minutos, por ejemplo. Ellos estaban allí no solo violentando al pueblo de Haití, sino que estaban haciendo prácticas militares para ir a sus propios pueblos a oprimir comunidades empobrecidas o comunidades marginadas. Yo quisiera decir antes de, porque sé que estamos muy ya próximos a concluir, ¿qué podemos hacer desde Puerto Rico? Acá desde Puerto Rico estamos coordinando una jornada de solidaridad con el pueblo de Haití. Estamos en diálogo todavía. Tentativamente tenemos la fecha del 18 al 24 de agosto y se han unido algunas jóvenes, incluso jóvenes que han estado en proyectos de solidaridad pueblo a pueblo con Haití, como es la compañera Laura García Soto. En esa jornada ella va a estar dando talleres de frases y oraciones de creol haitiano y también va a estar dando talleres para la niñez puertorriqueña, para sensibilizar a la niñez puertorriqueña con relación no al sufrimiento, pero también a la alegría del pueblo haitiano. Se va a unir también Ana Elisa Pérez Quintero de Colmena Cimarrona. Ana Elisa va a estar ofreciendo unos talleres de ungüentos y pomadas de hierbas caribeñas también para rescatar esa medicina ancestral de nuestros pueblos. Y tenemos la esperanza de que Henry nos pueda acompañar en esa jornada. Vamos a hacer el mayor esfuerzo posible para que Henry esté aquí con nosotras y nosotros en esa jornada y invitamos, ¿no?, a todas las movimientos, organizaciones que se quieran unir a esta jornada a que se comuniquen con Comuna Caribe o con ADOC. El email nuestro es comunacaribe@gmail.com. Estamos abiertas ¿verdad?, a toda la ayuda de todas las organizaciones y movimientos que quieran unirse y que quieran unirse al esfuerzo de tener con nosotras y nosotres a Henry acá en esa jornada y así poder, ¿verdad?, porque tenemos muchísimas dudas. Hay mucho desconocimiento sobre el pueblo de Haití, sobre lo que pasa en Haití. Agradecemos muchísimo a Doc que nos haya dado este espacio para que se escuche la voz, la verdadera voz del pueblo de Haití. Y nada, Henry, dinos un poco más de qué forma concreta podemos apoyar, no solo desde Puerto Rico. Sé que hay otras personas que están conectadas. Por ejemplo, sé que está la compañera Marta Flores, que es la secretaria general de Jubileo Sur, que ha sido una red de solidaridad incondicional con el pueblo de Haití, y hay otra gente también de Argentina, de República Dominicana, que están conectadas en este momento, digamos que tienen ojos y corazón puesto en Haití. Desde acá, ¿qué podemos hacer además de enviar, verdad, ayuda? Ya desde Comuna Caribe estamos enviando ayuda a
mínimamente a personas en particular, o sea, o organizaciones mayormente de jóvenes que están apoyando a sus comunidades, que están en esas barricadas populares que se han organizado para impedir la entrada de las bandas paramilitares. Muy agradecida de que hayas aclarado sobre ese personaje siniestro de quién es Barbecue, porque es algo de lo que, por lo menos a mí, más se me acercan personas aquí en Puerto Rico diciéndome que no, que estamos confundidas, que Barbecue es lo que tú señalas, no, un guerrillero, el Che Guevara negro, así es que agradecidas de que haya hecho esa aclaración. Y también pues, nada, estos últimos minutos que nos quedan, danos luz, de qué otra forma podemos llevar esa solidaridad pueblo a pueblo. Mira, me alegro muchísimo incluso cuando vos dijiste, abuelo de pájaro, el contenido de lo que piensan desarrollar, ¿no? De lo que piensan desarrollar para la jornada esa de solidaridad con respecto a Haití, me parece excelente. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si no hay tiempo ahí, supongo que allá, si en caso que pueda estar, vamos a poder explicarnos mejor. Yo digo 2 o 3 cosas. Nadie puede entender a la revolución haitiana a partir del eurocentrismo. Uno tiene que no tiene que estar alienado. No puede, para poder entender, por ejemplo, el rol de la religión vodú, el rol del idioma creol en el triunfo revolucionario haitiano. Es importante. Es importante entender esto. Es importante entender que nosotros estamos asistiendo diariamente a la violación sistemática de los derechos fundamentales de seres humanos. Violación del derecho a la vida, a la seguridad, a la libertad, a la alimentación. Entonces, yo prefiero hablar más de solidaridad y no de ayuda. Porque esta solidaridad, porque ayuda es algo que podemos ver hasta dentro del punto de vista de que, bueno, él necesita el pan hoy, yo se lo doy. No. Acá se trata de solidaridad para revertir una situación, para tomar el poder, construir una nueva nación, construir una nueva vida. Eso es. Entonces, la solidaridad que ustedes están haciendo tiene que ir en esta dirección, ¿no? Es decir, estamos viviendo un genocidio en estos momentos. Entonces, es importantísimo entender que hay, como decía una vez algún de Sousa Santos, la explicación del mundo es más amplia que la explicación occidental del mundo. Para poder, es decir, tenemos que poner todo en la balanza, no solamente los conocimientos científicos, sino los saberes ancestrales, los saberes populares. Tenemos que poner esto en marcha y Haití tiene mucho que ver. Es por eso quizás ustedes pueden llegar a interpretar la frase mía como una, qué sé yo, no sé, una elucubración, no sé, idealista cuando dije hasta bajo las cenizas vamos a seguir luchando. Eso viene de nuestra propia historia también. Christophe dijo esto. Ustedes pueden reducir la ciudad de Cabo Francés en aquel momento, que se llamaba así, Cabo Haitiano hoy, en cenizas. Pero él dijo, sepan que hasta bajo esas cenizas vamos a seguir luchando. Así es y así será. Lo único que pueden hacer para evitar eso es hundir la isla en el mar Caribe. Ahí sí. Pero desde que exista algo de vida, sepan que vamos a seguir luchando y contamos con ustedes para hacerlo. Hay muchas otras cosas que tenemos en mente en estos momentos. En privado podemos hablarlo
Pero me parece interesante la idea que tienen de hacer una jornada para Haití. Y si se podría hacer en distintas otras partes, sería interesantísimo. Pues sí, desde acá invitamos, ¿no? Y a todos los países hermanos que nos están escuchando a que se unan, a que tengan bien claro lo que ha señalado Henry de la importancia del vudú, de la cultura en Haití. Es por eso que desde Comuna Caribe siempre trabajamos no solo desde la cosmovisión, desde el respeto a la cosmovisión haitiana, a la fuerza de esa espiritualidad haitiana que es lo que sostiene al pueblo de Haití. Y desde esa visión de respeto a la cosmovisión, a la espiritualidad haitiana, por eso desde Comuna Caribe siempre enfocamos en los talleres de creol haitiano, enfocamos en nuestra sanación caribeña y ancestral. Iniciamos nuestras actividades con las místicas de las deidades de Haití. La llevo aquí grabada. No se ve, pero la tengo aquí, Arzulí. Y también desde ahí, porque si no lo digo, después voy a tener situaciones. Estamos las personas que bordamos, que son bordando por Palestina y contra la violencia de género, y que ahora hemos ampliado y es bordando por Palestina, por Haití y contra la violencia de género. También vamos a partir de agosto a estar bordando patrones de verdad, que hemos encontrado patrones indígenas borinqueños desde Puerto Rico, y también patrones en Punto de Cruz, también desde la cosmovisión religiosa haitiana. Así es que quien quiera unirse abordando por Palestina, por Haití y contra la violencia de género, a partir de agosto vamos a estar haciendo esta manta con patrones caribeños, taínos de Puerto Rico y patrones de la cosmovisión y espiritualidad haitiana. Y ciertamente, Henry, como tú decías, y citando siempre a Eduardo Galeano, no es caridad, que es solidaridad. Siempre la solidaridad además, es el la camino. No significa tanto compromiso, la solidaridad sí, porque ustedes también, al ser solidarios y solidaria con Haití, son parte también de la revolución haitiana. Es decir, hay un compromiso. Exactamente, hay un compromiso. Y al vencer en Haití, una victoria en Haití es una victoria de todos ustedes, de todos nosotros, y una derrota nuestra también es una derrota en otras partes. Y hay una compañera que mandó un mensaje recién, esta Julia, creo, Beltramo, que dijo algo, creo, bueno, no sé si fui tan claro o no, pero al final puso una palabra fundamental. Ella puso "ay bobo" al pueblo haitiano. Ay bobo. Ay bobo siempre. Al pueblo haitiano. Ay bobo. Y eso es Ay bobo, importante. gracias, Yo le Henry. digo a ella, Gracias. bobo, 7 fois 77. Ay bobo. Gracias, Ay, esperamos bobo, tenerte en esta jornada en Puerto Rico. Es una invitación pública para que, ¿verdad?, vengas a Puerto Rico y podamos continuar este diálogo, esta conexión en persona. Y sí, para el Caribe, Haití es la madre de Haití, es la madre del Caribe, estamos claros con eso. Haití es nuestra madre, el Caribe nació en Haití. Gracias a ustedes, un gran abrazo por todos los y todas que hicieron ese gran esfuerzo. Mil disculpas por las limitaciones o no, la cosa que no he podido dar explicaciones claras, pero sepan, no es por mala voluntad. Al contrario, vamos a seguir aprendiendo entre nosotros. Yo aprendo de ustedes también, nosotros aprendemos también de ustedes. No es que nosotros, porque somos haitianos, tenemos toda la verdad, no, escuchamos también, es importante. Hemos cometido muchos errores, entonces es necesario esto. La lucha es
tiene que ser llevada de manera mancomunada. Entonces, un gran abrazo de todo corazón. Y ahí, Bobo, 7 fois 77 fois. Y no sé qué exili tiene, si exili Ahí, Bobo. Danto o exili Freda. No sé cuál. ¿Cuál de las dos exili tenés? ¿Perdón? Ilia. ¿Cuál de las dos No, exili tiene ahí? ¿Exili Freda o exili Danto? es Zulifreda. Bueno, ¿sabe lo que es eso? Cuidado con este brazo, ¿eh? El brazo izquierdo. Eso, yo no lo puedo ver bien, pero sí me parece. ¿Tiene la punta al final? Sí, Bueno, sí. Bueno, después hablamos de eso. te esperamos aquí en Puerto Rico para que nos, ¿verdad? Seas parte de nuestra jornada y también esperamos a todas las organizaciones y personas y movimientos que se quieran unir, porque como bien señalaste, una victoria de Haití es una victoria para todos los pueblos, no solo del Caribe, sino para todos los pueblos, también es una victoria para Palestina. Chao, gracias. Un gran abrazo a Chao. ustedes. Chao, beso. Chao.